Y quería dejarle esta palabra que el Señor nos dio este año para refrescarla, amén, porque tenemos que refrescar. El Señor nos dio esta palabra este año para la iglesia. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos pueden decir amén? No nos acordemos de las cosas pasadas. Dios hace cosas nuevas, amén, cuando nosotros nos disponemos a hacer lo que Él nos está pidiendo, amén. Gloria a Dios. Sin más, quiero invitarle que vaya a su Biblia a Hechos capítulo 7. Y el Señor me traía la vida de este varón, este hombre tremendo, ¿no? Y me puso el título el Señor ahí cuando estaba ahí en mis sueños: no maldigas el proceso. Qué título, pastor, ¿no? No maldigas el proceso. ¿Cuántos saben que de que llegamos a Cristo pasamos procesos? ¿Cuántos entienden esto? ¿Amén? Llegamos como bebés espirituales para alcanzar la madurez. Y cuando alcanzamos la madurez, desarrollamos el potencial que tenemos. ¿Cuántos comprenden esto? Por eso es importante saber que hay etapas que vamos transitando, pero hay etapas que a veces se frenan no por Dios, sino que nosotros frenamos el propósito que Dios tiene con nosotros por diferentes razones, ¿no? Por el corazón, por el pecado, por el aferrarnos a las cosas de esta tierra, por tener otros dioses en lugar de Dios, por tener una vida dual, un poco cristiano, otro poco en el mundo. Pero creo que es importante que nosotros entendamos que Dios nos quiere usar a todos. ¿Cuántos saben esto? Y sé que en este año va a haber un despertar a los dones espirituales de cada uno de ustedes, de la iglesia. Amén. Porque el Señor quiere que la gente conozca que hay un camino a la vida eterna, pero hay una vida nueva con Jesucristo. Amén. Que se puede volver a empezar, que con Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y si me acompaña a capítulo 7, versículo, vamos a leer el 20. Y si usted lo tiene por ahí, me dice amén. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió, lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó uno de los que reñían y lo ponían en paz, diciendo: varones, hermanos, sois. Paz, diciendo: varones, hermanos, sois. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo
que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra viva, eficaz, poderosa, el alimento, el pan que necesitamos para alimentar nuestra fe y para guiar nuestra conducta de vida. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, y direcciónanos a tu propósito y a tu voluntad. Toma mi vida, mi corazón, y sé tú hablando en esta noche. Mis palabras sean muertas y sea tu palabra, que es poderosa, gloriosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo la historia de este varón que a Dios le agradó cuando nació, y que ya cuando nació estaba el propósito. ¿Cuántos saben que cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, la Biblia dice que ya estaba el plan de Dios sobre nosotros? ¿Cuántos entienden esto? Gloria a Dios. Y ustedes conocen quizás la historia, ¿no? Que se había multiplicado el pueblo israelita. Los egipcios tenían miedo porque Jacob con 70 personas fueron a Egipto, pero se empezaron a multiplicar. Y dice que cuando más los oprimían con cargas pesadas y con opresión, más se multiplicaban. Entonces ahí Faraón dijo, muchacho, esto está medio complicado, porque si estos se multiplican, se pueden aliar con otros y nos hacen la guerra y estamos en un problema. Entonces dice que Faraón dijo, bueno, le dijo a las parteras, cuando haya nacimientos, si es niña, que nazca. Y si es varón, matarlo. ¿No? Las parteras dice que temían a Dios, tenían temor de Dios. No se atrevieron a matar a un ser viviente, ¿no? Y dice que Dios premió a las parteras y las prosperó, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Amar la vida y saber que todo ser humano es valioso. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Y entonces, como las parteras no hicieron caso, dijo Faraón, bueno, todo varón que nazca, le dijo a las mujeres hebreas que los maten en el agua, que los tiren en el agua, ¿no? Pero bueno, la madre de Moisés ahí hizo una arquilla, ahí la calafateó con brea, y usted conoce la historia, lo envió cerca de la hija de Faraón, y la hija de Faraón lo prohijó. Y dice la Biblia que su madre después fue la quien lo cuidó, pero él fue preparado, fue entrenado con toda la sabiduría de los egipcios, ¿no? Y fue una persona capacitada, formada, ¿no? Y que Dios en su soberana voluntad lo permitió. Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito y cada cosa que nos acontece dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Pero entonces él estaba preparado, entrenado, como un estratega militar, como alguien que conocía toda esa sabiduría que estaba, ¿no? Y entonces él amaba al pueblo israelita. Él estaba criado ahí como un egipcio, pero él amaba al pueblo israelita. Y dice que le vino el corazón a hacer algo por sus hermanos, ¿no? Estuvo 40 años de formación, ¿no? Y yo creo que, hermanos, Dios nos llama a todos. ¿Cuánto entienden esto? El llamado es para todos. Después hay llamados específicos. Y hay un tiempo de formación. Diga conmigo, hay un tiempo de formación. Amén. Todos necesitamos ser formados. Todos necesitamos ser enseñados por el Señor y por mentores y por entrenadores que van a llevarnos a desarrollar el perfil ministerial para el propósito final. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Pero él quizás ya con esa capacidad, Moisés, con esa fuerza, me imagino que sabría luchar, sabría dirigir un ejército, sabía un montón de cosas que quizás su capacidad
tan relevante, pudo haber hecho que el ego se le subiera, ¿no? Entonces, cuando vio que estaban maltratando a uno de sus consiervos israelitas, quiso él intervenir y se adelantó al propósito y mató al egipcio y tuvo que huir. ¿Amén? Creo que es muy importante, hermano, saber que tenemos que transitar etapas y que no nos podemos adelantar a las etapas, que tenemos que ir paso a paso al propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Amén. Yo recuerdo cuando yo aprendí 2 oficios. Uno de los oficios era pintar autos. A los 18 años ya era un profesional. Pero el otro oficio que aprendí fue formulador de colores. Digamos, los colores de los autos, los perlados, con aluminio y todos los que salió en ese tiempo, los formulaba con el grupo, con mi jefe. Pero cuando yo aprendí el oficio trataba de que cada parte que tenía que aprender, no adelantarme, sino poder cumplir cada etapa para poder ser excelente en el oficio que estaba aprendiendo. ¿Amén? Y creo que, hermano, tenemos que saber que Dios quiere enseñarnos y que Dios quiere seamos dóciles para ser enseñados. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Y que todos tenemos que prepararnos, hermano. Todos tenemos que prepararnos. Moisés ya había sido preparado, permitido por Dios. Ya había sido, de alguna manera, estaba siendo formado su carácter. 40 años para ser alguien, ¿no? Y cuando vemos en este capítulo 7, versículo, vamos a ver el 22, ¿no? Dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. ¿En qué era poderoso? En palabras y en obras. Una persona capacitada que él dijo: bueno, yo ya estoy para liderar, yo ya estoy para llevar adelante el liderazgo y sacar a mi pueblo y hacer algo por mi pueblo. Y era el sentir de Dios, pero no era el tiempo. A veces tenemos sentires de Dios, pero todavía no es el tiempo. ¿Cuántos comprenden esto? ¿No? Quizás tú tienes un sentir, Dios está poniendo un sentir, necesitas ser preparado, necesitas ser entrenado, necesitas poder ser instruido para la tarea que Dios te va a encomendar, ¿no? Que son diferentes, cada uno tenemos dones diferentes, ministerios diferentes, servicios diferentes y capacidades diferentes, pero Dios nos pone en el lugar correcto cuando nosotros nos rendimos a su voluntad. ¿Cuánto entienden esto? Si no, seguiremos dando vuelta 40 años más y no sabremos para qué estamos en la iglesia. Pero cuando nosotros entendemos que nacimos con un propósito, que tenemos una misión, que tenemos que prepararnos, que tenemos que entrenarnos, que tenemos que dejarnos formar, que tenemos que ser dóciles, hermanos, nos dejaremos llevar por el Señor y el Señor nos va a usar para que cumplamos el propósito que Él tiene con nosotros, por el cual nacimos. ¿Cuántos comprenden esto? ¿No? Entonces, Él quiso intervenir y cometió un error, digamos, vengó al oprimido, pero mató a una persona. Entonces, vemos que en este versículo, el 23, dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, escuche, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, ¿no? Un sentir de Dios. Quizás vos estás teniendo un sentir de Dios y eso es bueno, pero tenemos que ir transitando etapas. Tenemos que ir, no adelantarnos, ¿no? ¿Cuánta gente con ministerios? ¿Cuánta gente con llamados que se adelantaron a la etapa? Dijo: yo ya estoy listo, ¡pam!, metieron la pata. Y encontramos evangelistas, pastores, maestros, misioneros, personas con tremendos ministerios que creían que ya estaban listos, pero todavía estaban en tiempo de entrenamiento. Y en el tiempo de entrenamiento también viene los 40 años de desierto, ¿amén? Eso es lo que no queremos. Los 40 años de desierto que pasó Moisés fue el proceso para no ser nadie, el proceso para sentir la soledad, el desarraigo, la frustración, el llenarse de preguntas. ¿Por qué estoy pasando este desierto? ¿Por qué me están pasando estas cosas si yo tenía un buen sentir y ahora estoy olvidado por todo? Imagínense que él era ahí una de las personas más importantes de Egipto y de repente era un don nadie, cuidando ovejas. Alguna oveja
dóciles, otras rebeldes, renegando con las ovejas, ¿no? No son todas dóciles las ovejitas, ¿no? Y olvidado por la gente, olvidado por los que lo rodeaban, todos admirarían la capacidad que él tenía. Y dijo, yo estoy listo. Y Dios dijo, no, todavía no estás listo, te falta vos. Estás verde como una lechuga, ¿no? Y por eso es importante, hermano, dejarnos enseñar. ¿Amén? Qué bueno es, hermano, que seamos enseñables, porque Dios nos va a llevar rápidamente al propósito. Amén. Y yo creo, hermano, que aquí hay ministerios tremendos, ¿no? Recordaba, porque justo estos días que fuimos de vacaciones con mi esposa, tomamos unos días de descanso, justo quise ir a la iglesia donde el Señor me llamó, en el 2007, 2006, no me acuerdo bien, donde el Señor me llamó al ministerio, una iglesia ahí en Mar de Ajó, ahí pequeñita, 7, 8 personas, ahí el Señor me llamó al ministerio, me dijo que dejara el trabajo y me dijo todo lo que Él iba a hacer conmigo, ¿no? Y me dijo que tomara la decisión, ¿no? Y el llamado fue, ¿no? Cómo Dios hace como Él quiere, ¿no? El llamado puede ser en el lugar menos esperado. Yo pensé que me iba a llamar cuando estaba en la iglesia donde nos congregamos, que este domingo vamos a estar celebrando el aniversario con nuestro pastor, inmensa, llena, colmada, y bueno, ahí Dios me va a llamar a través de un profeta, a través del pastor. No, me llevó allá unos cuantos kilómetros y ahí me dijo, tenés que tomar una decisión. Y bendita decisión, porque estoy feliz de haberla tomado. ¿Amén? Pero hubo un proceso que pasamos, un proceso donde fuimos enseñados, donde fuimos entrenados, fuimos pasando sin saber dónde íbamos en el ministerio a diferentes áreas de la iglesia. Porque Dios permitió que aprendiéramos en todas las áreas para el llamado que Él tenía para nosotros, ¿no? Y creo que Moisés fue preparado porque tenía que estar curtido, tenía que estar bien preparado para enfrentar todo lo que tenía que enfrentar. Un pueblo complicado, casi 2 millones de personas, un faraón que era la mayor potencia de ese tiempo, con ejércitos, con caballos, con carros, y él ya con 80 años, que ya dependía de Dios y su fuerza estaba en el Señor, ya no era el joven atlético, estratega, militar y capacitado, sino había tenido que pasar 40 años cuidando ovejas, 40 años ahí en el olvido, donde él habrá pensado, se olvidaron todos de mí, hasta Dios se olvidó de mí. Pero ¿cuántos saben que Dios no se olvida de sus hijos? Dios no se olvida de sus hijos, ¿no? Dios dice que nos tiene esculpido en la palma de su mano, ¿no? Y Él quiere que nosotros, hermano, como nosotros queremos que nuestros hijos se desarrollen, Dios quiere que nosotros nos desarrollemos. ¿Cuántos entienden esto, no? Cuando uno tiene un hijo, bueno, quiere que esté bien alimentado, quiere darle las herramientas para que se envuelva en la vida, para que enfrente problemas, para que tenga capacidades para poder desarrollarse y gozarnos cuando él va avanzando. Así Dios se goza cuando nosotros también entendemos que Él nos quiere llevar a el propósito divino para cada uno de nosotros, ¿no? Y vemos en el versículo 23, dice, cuando hubo cumplido 40 años de edad, dice, en la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y escuche, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero escuche el 25, pero él pensaba, diga conmigo, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, ¿no? Moisés dijo, yo ya estoy preparado, yo estoy listo para llevar la libertad. Él veía que estaban oprimidos, veían que ponían cargas pesadas, digamos, aunque él estaba en el palacio, aunque estaba con todas las cosas abundantes, veía que su pueblo estaba oprimido, dolido, sufriente. Dice la Biblia que los egipcios amargaron sus vidas y él tenía un buen sentir. Pero decir al que está todo no te alcanza con el sentir. Tenemos que tener fe y tenemos que tener proceso. Amén. Y el Señor lo procesó porque se dio cuenta que cometió errores. Dice el 26, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y lo ponían en paz, diciendo, varones hermanos míos, ¿por qué maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba al prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto
gobernante, juez sobre nosotros, ¿no? Otra cosa que experimentó en el proceso es el rechazo. Amén. Jesús lo experimentó y nosotros tenemos que estar preparados para el rechazo. Saber que tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? La gente quizás te va a rechazar, los tuyos no te van a entender, los otros te van a criticar, otros te van a cuestionar, pero tenemos que estar preparados para el rechazo. No el rechazo de Dios, porque Dios dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Cuántos dicen amén? Pero saber que en el propósito de Dios viviremos el rechazo, el desprecio. ¿Quién te ha puesto a ti por juez? ¿Vos crees que ya sos un líder? Todavía no. Nosotros no te reconocemos. Porque no era el tiempo. Son tiempos, hermanos. Son tiempos que tenemos que dejarnos llevar para que el tiempo no pase. Y el día que tengamos que dar cuenta delante de Dios, Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con tanta conocimiento que tenés, pero nunca lo llevas a la práctica? Eso será terrible, hermano. Pero creo que Dios nos está hablando para que tomemos en cuenta que el problema no es que nos moramos. Algún día todos vamos a morir. ¿Cuántos entienden esto? El tema es que vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Cuenta delante de Dios, porque quizás muchas personas se están perdiendo porque nosotros perdimos el tiempo en cosas triviales, porque nosotros dimos vuelta en niñadas, en mirando el error del otro y no enfocándonos en nuestro error y mirar a Cristo, que es nuestro ejemplo. Entonces es muy importante, hermano, que la formación nos va a llevar a ser más dependientes de Dios. ¿Por qué dice la Biblia que no se puede poner al liderazgo alguna persona inexperta o una persona que es niña espiritualmente? Porque dice que se envanece. ¿Cuánto entienden esto? Se envanece. Entonces, la vanidad que tenía Moisés por su capacidad física, por su capacidad intelectual, por la preparación que tenía que morir y aprender a depender de Dios. Porque si no, no nos sostenemos. Pero el desierto es parte del proceso. ¿Cuántos están pasando desierto? Amén, quizás. Es parte del proceso. Pero pronto vas a ver una zarza que va a arder. Y lo mejor viene. Amén. El proceso no es lindo. El proceso es amargo. La soledad, el destierro. Fíjese que lo peor que le podía pasar a una persona en ese tiempo era ser desterrado. Ese desterró solo porque, bueno, si no, lo mataba. Pero el quedarse sin familia, sin sus amigos, sin el lugar donde se crió, solo, ahí, en el desierto, hasta que ahí conoció a su mujer, nacieron sus hijos, pero todo el potencial que tenía, todo el entusiasmo que tenía parece que se fumó. Solo hay arena. No sé si te está pasando, es que Dios te está hablando. Pastor, ¿cómo estás? Y solo veo arena. Estás en el proceso, pero estás bien enfocado. ¿Cuánto dicen amén? 40 años para ser alguien, 40 años para no ser nadie. Porque si no somos procesados en el desierto, no tenemos la fortaleza para soportar el ministerio. ¿Cuánto entienden esto? Necesitamos el proceso. Y sabemos que Dios nos va a poner una carga más pesada que la que nosotros podamos soportar. Y aquí en ese proceso recibió el rechazo. El 27 dice, entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Escucha el 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él se adelantó al propósito. Estaba frustrado cuidando ovejas, cuidando ovejas. Yo me quiero poner en la mente de José, ¿no? Con toda esa preparación. Es como una vez escuché un testimonio de un hermano que había ido al seminario bíblico, estuvo internado estudiando, no sé si 5 o 8 años al seminario bíblico, y cuando vino a la iglesia dijo, pastor, estoy listo, así que deme nomás el púlpito, deme nomás oveja. No, tu tarea ahora va
llamado, sería un llamado de Dios, pero su pastor vio que tenía que pasar un proceso, un desierto, el morir al ego, el morir al yo, el morir al querer tener cierto poder, cierta capacidad para dirigir. Y entonces Moisés fue procesado en ese desierto, fue procesado, pero dice la palabra en el versículo 30, fíjese, a los 80 años, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego en una zarza. ¡Wow! Ahí vino el llamado. Diga conmigo, ahí vino el llamado. ¡Gloria a Dios! Él se acercó a la santidad de Dios. Cuando nos acercamos a la santidad de Dios, hermano, vemos cuánto todavía nos falta. Cuando nos acercamos a la santidad del Señor, vemos que tenemos que seguir el proceso de santificación, porque Él es santo. Si queremos tener presencia, si queremos tener ministerio, si queremos estar llenos de la unción, si queremos sostenernos y cumplir el propósito, no quedarnos a la mitad, porque no es como comenzamos, sino como terminamos. ¿Cuánto entienden esto? Muchos comienzan bien, pero al tiempo se cae. El tema es comenzar bien y terminar bien. No es quien corre más rápido, sino el que permanece. Sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia, y te daré la corona de la vida. Yo recuerdo en mis primeros años, había un hermano también que empezó a estudiar en el instituto y que parecía que era un terremoto. Entusiasmo, tenía ilusiones. La emoción pasa, pero la convicción permanece. Si Dios te está dando una convicción, si Dios está hablando, si Dios te da un llamado, si Dios te está dando algo para hacer, como le digo a Jonás, dijo a Jonás, anda a Nínive y decirle a ese pueblo que se arrepienta, porque lo voy a destruir. ¿Qué hizo Jonás? En vez de obedecer a Dios, ¿qué hizo? Se tomó el buque, se fue con otro barco para otro lado. Yo creo, hermano, que Dios está llamando a un montón de gente, pero muchos están tomando el buque. Oh, pastor, ¿cómo sabe? Y porque a veces, como le digo, veo la foto y veo cabezas blancas. Y yo digo, ¿y el renuevo? ¿Y los que siguen atrás qué pasa? Señor, hay poco llamado, ¿no? Hay poco que le dicen sí. Porque hay que ser valiente. Porque hay que ser despojado de las cosas de esta tierra. Porque tu amor tiene que ser el amor al Señor más que cualquier otra cosa. Porque tenemos que estar dispuestos a negarnos y a abandonar a lo que estamos aferrados. Y es un desafío, pero Dios está buscando personas que realmente se rindan a su voluntad para cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque dice que Dios veía la aflicción del pueblo, dice, he oído sus gemidos, he visto su dolor. Yo te envío, ven, le dice Dios. ¿Y cómo voy a hacer si yo ya estoy para el geriátrico? No, pon tu mano en tu seno, y dice que puso la mano en su seno y salió leprosa, puso de vuelta la mano y salió limpia. ¿Y qué tienes en tu mano? Una vara. Tira la vara, y tiró la vara y se convirtió en culebra, la agarró, y volvió a ser una vara. Le dijo Dios, te he dado señales, mi presencia irá contigo, pero mis señales te acompañarán. Porque también tuvo temores y tenía un montón de excusas. Y no porque no sé hablar, y no porque ya me duele la cadera y la rodilla tengo inflamada, que no tengo artrosis, ¿no? ¿Cuántas excusas le ponemos al Señor, hermano? Qué bueno decirle, Señor, heme aquí. Dios está buscando, ¿no? Dice, ¿a quién enviaré?
testimonio, teniendo una buena conducta, viviendo en santidad, en pureza, en buen corazón. Fíjese que los medios que están infectados en salvar la vida del otro, en ventilar los trapitos al sol del otro, así está la sociedad. Así estaba ese tiempo. La gente estaba oprimida, amargada, desilusionada, y Dios tenía que levantar a alguien para que le diera un mensaje de esperanza. En este tiempo Dios te quiere levantar a vos para que puedas dar buenas noticias. Que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es la paz, que Jesús te puede cambiar la vida y cambiar el estilo de vida si nos sometemos a sus preceptos y a su voluntad. Y fíjese que usted ya conoce la historia. El Señor lo envió y este hombre de 80 años fue el libertador de un pueblo oprimido por los egipcios. Salió con mano fuerte. El mar se abrió. Cosas sobrenaturales sucedieron. Porque esa zarza que ardió y que fue llamado a Dios, Él le dijo: heme aquí, Señor. ¿Y sabe una cosa? Dios lo llamó por el nombre. Moisés, Moisés, después lea Éxodo 3. Y dijo: heme aquí. Quítale el calzado de tus pies, porque la tierra que estás es tierra santa. ¡Wow! Dios es santo, hermano. Dios es santo. Y necesitamos santificarnos para poder, hermano, ser direccionados por el Espíritu. De otra manera seremos direccionados por las emociones, seremos direccionados por el enojo, seremos direccionados por el que dirán. Pero cuando tú buscas santificarte, vas a escuchar a Dios y obedecer lo que Dios te pide, y tu enfoque va a ser caminar en su voluntad, porque Dios nos está llamando a que nos manifestemos como su pueblo, como hijos de Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la